Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Bienvenidos una semana más a Ser Historia. Continuamos con estos programas especiales de verano en los que intentamos entreteneros por medio de lo único que sabemos hacer. Intentar, como digo, hacer siempre un poquito más de historia. Vamos a comenzar hablando de los nadies. ¿Quiénes son los nadies? Pues esos que la historia ha olvidado, pero que su papel y su protagonismo han hecho que pues algunos momentos del pasado no hubieran sido lo que fueron si no hubiera sido por ellos. Esos grandes olvidados que, por ser perdedores, por pertenecer a una etnia especial, por tener una condición económica, sexual, diferente al resto, han sido apartados de la historia. A ellos vamos a dedicar el primer gran bloque de nuestro programa de hoy. Luego hablaremos de Isabel de Castilla, que no era Isabel la Católica, sino su hija, esa gran también olvidada y que merece la pena recuperar ese aspecto que nos ha dejado en nuestra historia renacentista. Y acabaremos nuestro programa de hoy hablando de una de las culturas que a mí más me gusta, Egipto, el antiguo Egipto, el mundo de los faraones, en este caso en el cine. ¿Cómo ha proyectado, nunca mejor dicho, cómo ha proyectado la imagen del Egipto de los faraones el séptimo arte, el cine? Estos van a ser los contenidos que trataremos en nuestro programa de hoy. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Crecí en el puerto, en la casa de mis padres adoptivos que me habían recogido del río. Mi padre adoptivo vivía allí por propia elección, porque era, también por propia elección, médico de los pobres de la ciudad. Hubiera podido cobrar a los ricos sumas fabulosas, pues solo él en Tebas conocía el antiguo arte de abrir cráneos. Prepara el vino mezclado con la droga. ¿Tienes miedo, Sinue? Bien. No temas a la muerte. En nuestro oficio es una inseparable compañera. Pero esta vez la burlaremos. Mira, esta diminuta astilla de hueso presiona sobre el cerebro. Cuando desaparezca, este hombre hablará, andará, vivirá. ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Nadie lo sabe. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de una película clásica. Es Sinue el egipcio, una película de mediados de la década de 1950, basado en la obra del escritor finlandés Mika Waltari, en donde el protagonista, Sinue, es un médico, hijo también de un médico que trabajaba precisamente no para los ricos, como escuchábamos ahora en ese fragmento, sino también para los pobres, ¿no? Quizás por ese elemento humano, ese elemento afectivo que tienen muchas personas de querer ayudar a los menos favorecidos. En los próximos minutos vamos a hablar de un libro que acaba de ver la luz, Historia de los Perdedores. Está publicado por la editorial Espasa y, al contrario de lo que podríamos pensar en un principio, es la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado, hablar de perdedores en ocasiones no es hablar siempre del bueno o del más desfavorecido, etcétera.
Luis Íñigo Fernández, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Encantado de estar aquí como siempre. La pena es que no venga más, que a mí me encantaría. Pues mira, te voy a tomar la mano y te liaremos en más ocasiones, porque además el libro que acabas de publicar, como digo, con Espasa, Historia de los perdedores, de los neandertales a las víctimas de la globalización, abarca un espectro, yo creo, desde el punto de vista de la historia. Tú eres historiador, que muy pocas veces, ¿no?, se ha tratado. Siempre que se ha hablado de perdedores, lo decía yo ahora en la introducción, hemos pensado en las víctimas de la guerra, en gente desfavorecida, pero no siempre los perdedores han sido los buenos, ¿no?, por definirlos de alguna forma, ¿no? Incluso ha habido malos que han sido perdedores. Exactamente, el libro en ese sentido es un poco desmitificador. No trata de reforzar esa idea un poco romántica de que los perdedores son siempre los que se merecían, o sea, los que se habrían merecido ganar, pero realmente perdían, los buenos, porque en la historia ha habido buenos perdedores y buenos ganadores. Y es más, dentro de los respectivos bandos ha habido también ganadores y perdedores. En las guerras, por ejemplo, gane quien gane, siempre pierden los mismos, los soldados, que son la carne de cañón, y la población civil, que sufre las penalidades, ¿no? Y por otra parte, el libro es un recorrido por gentes, por pueblos que han perdido a lo largo de la historia y que además han tenido que sufrir luego la manipulación de unos supuestos historiadores que han contado la versión que interesaba a los vencedores. Lo que interesa, por tanto, es una versión completa de la historia, que es lo que se trata aquí. Dar voz a los perdedores, no partiendo de la idea de que tenían razón o no la tenían, sino simplemente de que su voz se tiene que oír. Has dado en una de las claves que yo tenía también aquí anotado para preguntarte, la labor de los historiadores, ¿no? Muchos historiadores están condicionados por la sociedad donde viven, el lugar donde nacen, los elementos, la idiosincrasia propia de un pueblo, y en muchas ocasiones también por las tendencias políticas e ideológicas que marcan un poco su camino, ¿no? Y lo vemos no solamente en historiadores, lo vemos también en periodistas, ¿no? Por ejemplo, que con el escudo de la información, en realidad lo que están haciendo en muchas ocasiones es lanzar dogmas políticos de una forma descarada, ¿no? Lo encontramos en todas las emisoras, en todos los debates de televisión, con esos todólogos que digo yo, ¿no? Personajes que saben hablar de cualquier tema, ya sea de política, ya sea de economía, ya sea de deporte, ya sea de cultura, de sociedad, saben de todo, y como muchos historiadores, en realidad lo que hacen es marcar un poco dogmas, ¿no? Que es un gran error, porque el historiador lo que tiene que hacer es interpretar, contar, ¿no?, lo que ha sucedido, dejando de lado esa propia idiosincrasia más interna, ¿no?, que tiene él como cualquier persona. Sí, eso es lo primero que debemos hacer, ¿no? Tanto historiadores como periodistas, que tenemos un papel similar, que es en la democracia, es defender la libertad de opinión, que al poder siempre le interesa limitar. Tanto unos como otros debemos reconocer que tenemos ideología, porque todos la tenemos, evidentemente, y hacerlo honestamente, pero tenemos que intentar dejarla fuera cuando nos ponemos a escribir, como los musulmanes hacen las mezquitas, que se descalzan antes de entrar, ¿no? Antes de entrar a la oración. Y desde esa honestidad escribir y ser historiadores o periodistas, no publicistas al servicio de nadie. Creo que debemos ser intelectuales, comprometidos, sí, pero no como se decía en los años 60, que intelectual comprometido era ser de izquierda y ser comunista. No, intelectual comprometido con uno mismo, con ser capaces de acercarnos a las fuentes, los periodistas a las suyas, los historiadores a las nuestras, desde el rigor, con hipótesis previas, pero con la humildad suficiente para modificar esas hipótesis si las fuentes no las confirman. De lo contrario, estaremos ocultando parte de la verdad, y siempre será al servicio de algún poder, de algún tipo de poder, o de nuestro propio interés, que es igualmente inaceptable cuando uno hace historia o hace periodismo, entiendo yo. Desde luego que sí. Además, comienzas tu libro con un tema, hablando de los perdedores, en este trabajo publicado por Espasa, Historia de los perdedores, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que es los neandertales. El mundo de los neandertales, la extinción, quizás no suelen ser considerados perdedores, pero en definitiva lo fueron porque se extinguieron, ¿no? Sí, pero hay algo más, y precisamente ese capítulo, que puede parecer extraño, porque ¿por qué empezar por neandertales y no por Homo erectus o por claro, sí. Cualquier otra especie, que desapareció antes, claro, sí.
Claro, pero los neandertales son especiales, sobre todo porque primero son los más cercanos a nosotros genéticamente, son, digamos, nuestros primos más cercanos, realmente casi nuestros hermanos, pero es que además de extinguirse, tuvieron que soportar, metafóricamente, porque ya no estaban aquí, evidentemente, 150 años prácticamente de mentiras y manipulaciones. Primero, no se le reconoció como especie. Hubo quien dijo, bueno, que llegó a decir que era un idiota macrocéfalo, lo que se había encontrado en el valle del Neander, ¿no? O que era un cosaco de Napoleón que se había caído de un caballo y había muerto en una cueva, de ahí que tuviera las piernas torcidas y los restos de fracturas, huellas de fracturas que tenía. Y después, cuando empezó a representarse al neandertal, se representó como una especie de simio salvaje. Y al describirlo se hizo unas descripciones que realmente eran de alguien totalmente incapaz de albergar sentimientos humanos. Pero no paró ahí la cosa, es que durante prácticamente un siglo, hasta ayer mismo, se presentaba al neandertal como una especie atávica, incapaz de adaptarse y que de alguna manera, por tanto, se merecía desaparecer para dejar paso a la especie elegida, como escribió Arzuaga en su momento, ¿no? Homo sapiens, que había sido elegida, pues no se sabe muy bien si por Dios o por la selección natural, para heredar la tierra para él solo, ¿no? Y hace pocos años, que se ha empezado a contemplar Neandertal de otra manera, como un derrotado en la lucha por la adaptación en la Europa de los grandes cambios climáticos de la última glaciación, pero que igual que se extinguió podía haber sobrevivido y al revés, nosotros podíamos habernos extinguido y estuvimos a punto de hacerlo alguna vez. Y sin embargo, pues esa humildad que deberíamos tener para abordar la historia no la tenemos como especie, ¿no? Como ningún vencedor suele tenerla, ¿no? Desde luego, a lo largo de tu libro, Historia de los Perdedores, sí que es cierto que haces una reflexión, un estudio sobre muchos estratos sociales que podríamos definir como menos afortunados, ¿no? El mundo de los campesinos, el mundo de la esclavitud. Hay otros que quizás más poderosos desde el punto de vista económico, que también han sido señalados y perseguidos, ¿no? Pero luego hablaremos de ellos. Pero sí que es cierto que hay un común denominador, quizás, corrígeme si me equivoco, en el sentido de que quizás el hecho de perder, ¿no? Ya parece que está ligado de una forma ineludible a un estrato social bajo, precisamente con la idea de que no te puedes defender, ¿no? Ante la presión de una persona que hay más arriba y te está oprimiendo, como es el caso, por ejemplo, de los campesinos egipcios, que los tratas muy bien en el libro, o por ejemplo de los esclavos romanos. Sí, es cierto que la sociedad humana desde comienzos del Neolítico hasta el presente ha sido siempre una sociedad injusta y desequilibrada, donde ha habido una inmensa mayoría de personas que han trabajado y una minoría que se han beneficiado de ese trabajo de una manera u otra, por supuestos motivos religiosos, ideológicos o fácticos simplemente, ¿no? Incluso en el presente pues sigue habiendo grandes desigualdades en el seno de muchas sociedades, incluso de la nuestra, de las sociedades avanzadas y desde luego el conjunto de la Tierra. Y es así, es decir, los perdedores por antonomasia han sido los humildes, siempre, y por eso es tan importante darles voz, porque si no estaremos contando la historia de la humanidad desde el punto de vista de las élites, que es como siempre lo hemos hecho realmente hasta hace muy poco. Y no vale contratar a los humildes como masas sin nombre, es decir, hay que intentar penetrar en su forma de ver el mundo, tener empatía con ellos, ver cómo sentían, qué soñaban, a qué aspiraban. Es un poco lo que quería hacer ahí también con los esclavos romanos, por ejemplo. ¿Cómo veía el mundo un esclavo romano? Si los esclavos casi no hablaban de sí mismos, incluso los esclavos que llegaron a ser autores de éxito o intelectuales en Roma, ¿no? Pero hay fuentes y esas fuentes han empezado a ser utilizadas hace poco, desde los epitafios de las tumbas a otros restos que han dejado. Incluso la arqueología empezó a leerse de otra manera y gracias a eso empezamos a ver la historia de Roma de otra forma, ¿no? Más completa, que es como hay que intentar ver el pasado. Un tema también clásico dentro de este sector de los perdedores son todos aquellos que han sido señalados por pensar de forma diferente. Normalmente vinculados nosotros en nuestra historia de Occidente lo vemos identificados con la religión, ¿no? La religión, desde determinado momento histórico, superados los cultos individualistas o comunitarios que caracterizaron las sociedades más igualitarias de la prehistoria, cuando ya aparecen las religiones, digamos, como cultos organizados, como iglesias,
realmente, no en el sentido católico, sino Iglesia en un sentido de burocracia sacerdotal, es evidente que la religión se abrazó al poder y caminando junto al poder ha hecho todo el recorrido por la historia, incluso en el presente. No hace falta ser marxista para reconocer que la religión ha sido una de las principales herramientas de los grupos dominantes para mantener estable la estructura social y con ello pues su poder, ¿no? La religión ha sido muy poquitas veces una herramienta de crítica contra el poder, y cuando lo ha sido desde sectores dentro de las iglesias, nunca desde las jerarquías eclesiásticas. Y eso hay que reconocerlo. Es decir, yo en algún momento del libro lo digo, es decir, ningún poder se mantiene únicamente por la fuerza. Es necesario siempre que una parte de la sociedad, una parte numerosa, acepte su situación y la considere natural, y en ese sentido la religión es una herramienta fundamental. En el caso del campesinado egipcio, que tú conoces muy bien, pues realmente el egipcio medio consideraba que el dominio del faraón era ma'at, ¿no? Era equilibrio, era orden natural de las cosas, ¿no? Porque el faraón era un dios que hacía de intermediario con los dioses y aseguraba las crecidas del Nilo y con ello la prosperidad del país. Y ellos, a cambio, tenían que trabajar y construir esos monumentos en honor de los dioses y del faraón. Era un acuerdo tácito de alguna manera que ellos veían natural y de base religiosa evidente, ¿no? Como siempre, Luis, ha sido un verdadero placer. Contaremos contigo, desde luego, porque son muchos temas los que abordas en el libro que nos hemos dejado en el tintero, y habrá más oportunidades aquí en Ser Historia para seguir profundizando en ello. Luis, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nacho, muchísimas gracias a ti, y dices bien, en cuanto quieras aquí me tienes otra vez hablando de cualquiera de estos grupos que se trata del libro, que es lo bueno que tiene también. Los 20 capítulos se pueden leer por separado y pues eso yo creo que también facilita la aproximación a los temas que se tratan en él. Muchas gracias. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Hija de Juan II, rey de Castilla, y de su segunda mujer, Isabel de Portugal, Isabel nació el jueves 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Aquel año se había celebrado la Pascua de Resurrección el 25 de abril, lo que permite afirmar que Isabel llegó al mundo un día de Jueves Santo. Coincidencia que para algunos influirá en la profunda religiosidad de doña Isabel, que desde muy pequeña mostró una sorprendente profundidad en sus convicciones cristianas, posiblemente favorecida por el ambiente austero y piadoso en el que discurrieron sus primeros años. Nadie podía imaginar el papel que aquella niña habría de desempeñar en la vida de Castilla y en la consolidación y difusión de la religión católica. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos con música que casi me deja sordo, pero bueno, la verdad es que merecía la pena porque vamos a hablar de un personaje de la historia, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que marca un poco el devenir, ¿no? Esa bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna, finales del siglo XV, comienzos del XVI. Y como digo, pues es una mujer, lo escuchábamos ahora, ¿no? de vital importancia en nuestra historia, en la historia de España, en ese documental titulado Isabel la Católica.
Pero ¿cómo era? ¿Cómo era la vida de una mujer? ¿Cómo era la vida de una princesa? ¿Cómo era la vida de una reina en esos años finales de la Edad Media? Para conocerlo tenemos con nosotros a Ruth Martínez Alcorlo. Ella es la autora de un libro que tenemos sobre la mesa, Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal, 1470-1498, segunda edición. Esto es récord del mundo, hay que decirlo. Ya darle la enhorabuena a Ruth, porque es muy difícil hacer varias ediciones de un libro de historia. Ruth, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Mira, el otro día escuchando las noticias y viendo esto que salía ahora a la colación, ¿no? de la princesa Leonor, la formación militar, que parece que no, pero van pasando los años, la gente va creciendo y tiene que ir ampliando la educación, la formación. ¿Cómo era la educación de una princesa en la Edad Media, con esa vistas a que iba a ser reina? Efectivamente, con vistas a esa reginalidad y a ese papel regente, además en las principales cortes europeas, ¿no? En el caso de los católicos, pues no era cualquier educación, era una educación reglada que empezaba más o menos en torno a los 7 años para estas mujeres, y se incluía todo, desde el estudio del latín, desde el estudio de obras canónicas, lectura, y sin descuidar también pues las labores propias de cualquier mujer, bordar, la lectura también en todas sus formas, una lectura más que nada oral. Entonces tenemos que pensar en una riqueza sobre todo de esa educación donde entrarían todas las artes, incluida la música. Claro, porque pensamos un poco en otras ocasiones, en otros bloques aquí en Ser Historia hemos hablado de ese papel secundario de la mujer en la historiografía, en la historia, en la sociedad del momento. Este tipo de educación era rara avis, es decir, yo no sé si esa educación era propia por ser la princesa que iba a heredar el trono, o porque la estaban preparando para realizar un buen bodorrio con ella, como se pudiera denominar. No era lo normal, ¿no? No era lo normal, y fluctúa mucho también en cuanto a la línea sucesoria, las circunstancias históricas, ¿no? En el caso de la primogénita de los reyes católicos, al llegar justo en una época de conflicto, es una educación de la que tenemos constancia justo cuando ya empieza esa guerra de sucesión a calmarse y cuando ya se contratan a esos primeros maestros de latinidad, y ya unos maestros más o menos que estarían en la corte con un papel ya de rutina. Pero evidentemente cuando entraría en juego ya el papel de su hermano, el príncipe Don Juan, entendemos que el grueso de esa educación sobre todo se llevaba para los varones. Claro, porque no era normal que, no voy a decir ya ni siquiera en los varones, en los hombres, lo de leer y escribir. En una mujer era mucho más extraño. Era extraño, pero conservamos una biblioteca portátil justamente de cuando ella regresa, ¿no? Adelantándonos un poquito en el tiempo, esa biblioteca portátil de cuando ella viene para ser jurada como princesa, ya cuando muere su hermano, ¿no? El príncipe Don Juan. Pero también conservamos unas lecturas canónicas, vamos a decir, unas lecturas que le gustaba mucho a la reina católica regalar a sus hijas cuando se casaban. Entonces hay unas listas, en este caso, de unas nóminas de lectura básicamente centradas en obras en torno a la religión y demás, pero evidentemente leían, y evidentemente, aunque hay muy poquitos documentos, también se escribían, ¿no? entre ellos, sobre todo con cuestiones diplomáticas, pero donde se deja entrever en alguna ocasión pues algún afecto familiar, ¿no? Entre los propios hermanos en este caso. ¿Qué tipo de libros eran los que se leían en aquella época? Estamos imaginando, ¿no? Estamos en el reinado de los reyes católicos, de sus hijos, Isabel de Castilla y Aragón. ¿Qué tipo de literatura era la que se leía? Pues literatura vamos a considerarla clásica, Boecio en este sentido, o de consolación, es decir, obras latinas que no sabemos en qué medida eran comprendidas porque eran lectura en latín, entonces puede ser una lectura también repetitiva, no una lectura comprensiva en este caso, pero entendiendo que ellas tuvieron un gran aprendizaje del latín, estamos seguros de que podían leerlo, ¿no? Y luego también hay una
un escasísimo margen de obras de entretenimiento que son las crónicas mundi, las crónicas de cómo se hizo el mundo en este caso, y regimientos de príncipes, ¿no? En este caso vinculados a la educación masculina, pero que también en este caso de la hija de los católicos también tenía, ¿no? Un regimiento de príncipes donde se decía pues cómo comportarse o cómo conducirse en un contexto regio para los hijos de los soberanos, ¿no? Llamados a reinar. Uh-huh. Y el tipo de iba a decir novelas de aventuras, novelas de caballería, textos quizás más... Porque yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta especialmente la figura ya unos como 50 años después, ¿no? La figura de la princesa de Éboli, Ana de Mendoza. Yo recuerdo que los registros que hay de los libros que ella tenía en su biblioteca, porque era una devoradora de este tipo de libros, le gustaban las novelas de caballería. Y era algo que más o menos corría, ¿no? De aquí para allá en la corte, en los hijos de los reyes católicos, nada. Exacto, no, todavía el género caballeresco estaba por surgir en este caso, y a lo mejor lo que no está o no queda en los registros pueden ser, pues un bestseller, si se me permite la expresión, que es la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, que sí que tenemos registros de que lo leyeron, porque evidentemente las vidas de santos eran una cosa fascinante, ¿no? Muy aventurera en este caso, y se daban esos ejemplos, sobre todo de comportamiento para estas mujeres o para estos hombres. De todas maneras, también el que no conste en los registros pues no significa nada, ¿no? Hay un registro en el caso de Isabel que se dice: hay un libro pequeñito encuadernado que no sabemos qué cosa es, ¿no? También hay la pericia y el conocimiento de estos notarios y de estos hombres grises, ¿no? Que estarían ahí anotando esos inventarios que no sabían exactamente con qué se estaban manejando en ese libro, objeto material, entendido también como un objeto más devocional que de entretenimiento a finales todavía del siglo XV, aunque la imprenta estaba revolucionando ya todo este sector del libro y desde la cultura. Luego. Imagino que, claro, la presencia de esas copias de libros, ¿no? Harían incrementar la profusión de unos textos u otros, pero ¿quiénes eran los profesores? ¿Quiénes eran las personas que enseñaban en este caso a Isabel de Castilla y Aragón pues a educarse? ¿Se conocen los nombres de ellos? Sí, en el caso de Isabel, hija de Isabel de Castilla y Aragón, se conoce por una parte a Antonio Geraldini, hermano de Alessandro Geraldini, uno de los principales humanistas que llega desde Italia, ¿no? Los reyes católicos fueron en esto también bastante visionarios, entendiendo que había que rodearse de maestros de latinidad, pero sobre todo de humanistas que llegaran a la corte para a los hijos, ¿no? Y a todos los nobles vinculados al ejercicio regio, dotarles de esa educación. Entonces, por una parte tenemos a este Antonio Geraldino o Geraldini, que consta con unos sueldos, además en esas cuentas de Baeza que llevan registro de todo lo que se gastaba la reina católica, incluidos los zapatos, ¿no? Y cosas así más del menudo y del día a día. Y luego también Pedro de Ampudia, ¿no? Por otra parte, esa educación más religiosa, más vinculada pues a la corte castellana y a la tradición de esas órdenes, en este caso religiosas. Uh-huh. A mí me parece un mundo absolutamente fascinante, ¿no? Todo lo que sea acercarse un poco a la vida cotidiana, en este caso en el reinado de los reyes católicos, sí, ¿no? De sus hijos, en este caso de Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal. Estamos en un espectro, en el último tercio, ¿no? Prácticamente del siglo XV, pero es acercarnos a esa vida cotidiana, ¿no? A esos momentos de privanza, a esos momentos más íntimos, ¿no? Sí. de la monarquía. Y hemos estado hablando de los profesores y las asignaturas. Por profundizar un poquito más en ello, yo no sé si aprenderían, aparte de todas sus labores, ¿no? De coser, sí, bordar y tal, matemáticas, filosofía, griego, latín. Estoy echando balones ahí al aire, no sé cómo eran las asignaturas. Pues era una visión del mundo, yo creo, muy amplia y muy abierta, sobre todo teniendo en cuenta los clásicos griegos que estaban llegando en ese momento, o los
los clásicos latinos, no había que acercarse a ello, a esas grandes lecturas. Poco sabemos, porque es que además, sobre todo la vida de la primogénita, estuvo de una corte a otra, fue para Portugal, estuvo allí viviendo 3 años, entonces también es una época, yo creo, muy revolucionaria en ese sentido, por lo tanto hay que esperar un poquito más hasta ya Felipe II, sus hijos y demás, donde ya tenemos unas listas canónicas y donde tenemos unas materias, pero en este caso lo que encontramos sería una educación general, vamos a decir, para que ellas pudieran también conducirse en esas cortes a las que estaban llamadas, y sobre todo un aprendizaje de las buenas letras, ¿no? Entendiendo esto como unas mujeres cultas que supieran ese latín del que hablábamos y que supieran leer y sobre todo entenderse en un mundo también un poco en conflicto, ¿no? Tanto por las circunstancias históricas, las circunstancias políticas y las propias circunstancias culturales, ¿no? Con esa revolución de la imprenta, los tipos móviles y las nuevas lecturas que iban a surgir. Claro, Ruth, acabas de dar un poco en la clave de todo ello. Es un mundo convulso, donde muchos reinos, muchos estados están a la gresca unos con otros. Es cierto que hay pues ciertos aspectos más amables, ¿no? O ciertas relaciones diplomáticas entre unos y otros, y es lo que hace que, en este caso, Isabel de Castilla y Aragón pues viaje a Portugal, ¿no? Imagino que también ahí se amoldaba la educación también pensando si esta princesa o esta otra princesa iba a ir de aquí a este otro reino, a este otro estado, también un poco pensando en ese futuro, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el caso de Isabel, al ir para Portugal, se le dota de una casa, ¿no? Una casa propia que viaja con ella y sobre todo que la alimenta, ¿no? Era muy necesario. En este caso viajan a Moura, que está cerca del Alentejo portugués, una localidad donde se supone que hacía mucho calor, ¿no? Y esto consta en todos los documentos. Hay que alimentarse, hace mucho calor en verano, entonces vamos a cuidar a esta infanta porque evidentemente también las cuestiones de la mortalidad y todo esto estaba muy presente. Entonces se va moldando todo eso. En este caso, y durante 3 años, entendemos y presuponemos totalmente que Isabel ya aprendió entonces el portugués, ¿no? Una nueva lengua en este caso, unas nuevas costumbres y una corte en la que luego después ella iba a ser, en este caso, princesa y posteriormente reina con Manuel I de Portugal, con lo cual no es poca cosa, ¿no? Ir allí y ya aprender in situ, vamos a decir, como en esa estancia, en este caso, en esta estadía, todas estas cuestiones. Al regresar luego a casa, sí que es verdad, en cuanto a los 1483 o en el 1484, se vuelve otra vez a contratar a esos educadores, ¿no? Estos maestros de latinidad y demás, pero sobre todo una educación que podríamos basar en 2 puntales o demás, que son la religión y la latinidad. Claro, abre un espectro muy amplio, ¿no? En el sentido de que, a ver, ella murió relativamente joven, ¿no? Con apenas 27, 28 años. Que también estaría un poco en la media de la época, ¿no? Tampoco llegaban a, decimos jóvenes ahora, pero bueno, marcaba un poco también ese momento vital de que le tocó vivir, ¿no? Insistimos, ese último tercio del siglo XV. Queda mucho, ¿no? Por avanzar en este tipo de investigaciones. Son documentos que están ahí, registros que están ahí, pero yo creo que lo hemos comentado en otros bloques del programa con otros investigadores y otros historiadores, ¿no? Que hablan un poco también de la historia, de la propia historiografía, ¿no? Sí. Que se ha dejado un poco de lado, y yo siempre lo reclamaba el otro día también con otra invitada, el hecho de que queda pendiente, ¿no? Hacer que la historiografía, que la historia se centre un poquito más en la historia de los niños, la historia de los niños, la historia, estamos ya, no voy a decir que esté cansado, ¿no? De la vida cotidiana, historia de las mujeres, historia del tal cual, ¿no? La historia de los niños, ¿no? Que en definitiva son un poco esos hombrecitos, esos niños y niñas que en el futuro van a crecer y muchos de ellos cambiaron el mundo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco
tu trabajo, ¿no? Este estudio sobre Isabel de Castilla y Aragón, hija de los Reyes Católicos, es un poco el primer paso quizás a esa nueva tendencia. Sí, es un estudio muy sugerente, ¿no? Y en el caso también de Isabel con su hijo Miguel de la Paz, que de haber vivido es que hubiera juntado las coronas de Portugal, Castilla, Aragón y posteriormente Navarra. Es decir, era antes de Felipe II, pues todo lo que sería ese sueño de paz ibérica, sobre todo, y de unión ibérica en este caso. Entonces, al morir con 3 años, esto fracasa, pero son como esas ilusiones perdidas, ¿no? Esas figuras de los niños con esa coronita, ¿no? Maravillosa en la cabeza, con toda la regionalidad y con todas las acciones de gobierno que podían y estaban también para ello y que tenían que hacerlo, y es toda esa cuestión frustrada, ¿no? Y luego ya estas mujeres que evidentemente tienen esas actividades políticas y sobre todo una vida muy corta también por la propia mortandad y la propia cuestión del parto, ¿no? En este caso al dar a luz y sobre todo por las condiciones también de Isabel, hablan los cronistas de su delgadez, sobre todo los ayunos, es decir, esta corriente que ella adopta como devotio moderna, es decir, de esa religión profunda en Cristo y demás, le hace también que ese cuerpo no esté tampoco preparado para albergar luego después a este futuro descendiente y morir en ese parto, ¿no? Entonces también nuevamente, y sobre todo en el caso de los Reyes Católicos, encontramos a ese destino, ¿no? Esa fastidiosa parca que está por ahí como todo la el rato. maldición de los Reyes Católicos. Exacto. Casi, ¿no? Todos los niños, todos los herederos, ¿no? Hasta luego caer en Juana I de Castilla, que evidentemente también luego arrastraría toda esa leyenda, ¿no? Que sigue arrastrando a día de hoy, ¿no? Mal llamada la loca, pero evidentemente con estas hermanas, ¿no? O con este hermano como el príncipe Don Juan, figuras como la de Isabel, tan importante en esto de la historiografía, ¿no? El papel de ella para juntar lo que serían los reinos de Castilla, Portugal y Aragón fue fundamental, ¿no? Y entonces que no sepamos y que hasta este libro no haya habido esa biografía o ese acercamiento a esta mujer tan clave y sobre todo en un periodo tan maravilloso que es esos finales del 15, ¿no? Abriéndonos a la modernidad, adoptando esos nuevos usos de la edad moderna y sobre todo también, ¿no? con ese primer acercamiento de la imprenta incunable, de la que el año pasado también tuvimos aquí centenario en su implantación en España, y que ella misma adopta, ¿no? Todos los libros que antes hablábamos, de ese inventario final, casi todos los libros son libros impresos, ¿no? Un rasgo de modernidad de una mujer totalmente atenta y apegada a la actividad y a la novedad de su época, ¿no? Desde luego merece la pena acercarse a esta nueva historiografía, a esta nueva historia, a través del último libro de Ruth Martínez Alcorlo, Isabel de Castilla y Aragón, princesa y reina de Portugal, 1470-1498, segunda edición. Enhorabuena, y como decimos siempre, está publicado por Silex, no lo había dicho al principio. Ruth, como he dicho, enhorabuena, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. No se acuerda de mí. Soy el padre Antimos del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Encantada de volver a verle, padre Antimos. Le presento a mi marido. Mucho gusto, padre. ¿Cómo está usted? Y mi enhorabuena. Gracias, padre. El señor Brandon. Tanto gusto. Encantado de conocerle, señor. Me dijeron en el hotel que se encontraban ustedes aquí. Y como me marcho mañana, no quise perder la oportunidad de expresarle el sentimiento que tuvimos todos al enterarnos de la muerte de su querido padre el pasado año. Le agradezco mucho su amabilidad, padre. Esperábamos con tanta impaciencia su visita. Ana, ¿no me dijo que su padre pensaba dirigirse a Santa Catalina? Yo no lo sabía. Sí, nos escribió poco antes de su muerte. Tal vez deseen acompañarme allí mañana.
Los 3, naturalmente. Pues temo que no sea posible. Iré hacia Sinaí, siguiendo la misma ruta que siguió Moisés en su éxodo desde Egipto. Con una pequeña variación. Cruzaremos en barco el Mar Rojo, en vez de rogar que se abra para nosotros. Pasamos de página a nuestro programa con nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando un corte de una película de la década de 1950, El Valle de los Reyes. Escuchábamos, entre otros protagonistas, a Robert Taylor, que es el personaje principal de esta cinta. Sí, habría que decir cinta. Hoy ya es todo digital, ya no hay cinta, ¿no? Ahora son códigos de barra palito, códigos digitales, pero en aquella época, en la década de los 50, era cinta. Era una cinta protagonizada por Robert Taylor, con una película en donde se nos acerca, ¿no?, de una forma bastante aventurera la búsqueda de una tumba casi mítica del antiguo Egipto. Egipto siempre ha inspirado el mundo del cine, con grandes superproducciones, algunas más modestas, algunas películas de terror increíbles, como la película de la momia y todas sus secuelas, y en definitiva es un aspecto de la cultura popular que ha tenido, como digo, un reflejo muy marcado en el séptimo arte. Egipto en el cine es el título del libro publicado recientemente por Ediciones Diávolo, cuyo autor, Juan Luis Sánchez, ya nos está atendiendo desde el otro lado. No es del hilo, una vez más tenemos que hablar de satélite telefónico. Juan Luis, bienvenido a Ser Historia. Pues encantado de estar aquí, además en el programa que creo que todos los amantes del Antiguo Egipto escuchan, inevitablemente, vamos, seguro. Muchísimas gracias, Juan Luis. Acabamos de escuchar un fragmento de esa película, El Valle de los Reyes. Es una película entretenida, no es ninguna obra maestra, pero es un referente claro, ¿no?, para demostrar cómo Egipto, tanto el Egipto antiguo como el moderno o el medieval, ha inspirado, ¿no?, el mundo del cine. Yo creo que esta película está claramente inspirada en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, de la que se acaban de cumplir 100 años, el centenario, en el 4 de noviembre pasado. Y es una estupenda película, pues eso, de exploradores, de egiptólogos, soy muy fan, bueno, aparte de Robert Taylor, de Eleanor Parker, que es la protagonista, que le encarga una misión, ¿no?, al aventurero al que interpreta Robert Taylor, y es este tipo de películas de aventuras, yo creo que para todos los públicos y para toda la familia, que yo cuando era joven me encantaban. Bueno, la ponían en un programa que se llamaba Primera Sesión, que era los sábados por la tarde, y era ese espíritu de películas que, bueno, no querían ser rigurosos, pero que seguro que ha hecho que más de una persona haya estudiado para ser arqueólogo, seguro. Sí, además está inspirada, más que basada, inspirada, ¿no?, en ese libro de Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceran, que para mí sí que fue una inspiración cuando lo leí con 13-14 años y que sirvió para convertirme en lo que hoy soy, ¿no?, un egipto loco, un egiptólogo, un apasionado del mundo del antiguo Egipto. Podríamos incluso separar, ¿no?, tu libro Egipto en el cine tiene también esa parte cronológica, ¿no?, en la historia del séptimo arte, pero hay películas que tienen una inspiración, quizás son más cercanas a la historia, aunque bueno, cambiando siempre con esas licencias literarias, ¿no?, como la película de Kabalevich, Faraón, de los años 60, o estas de aventuras, ¿no? Todas ellas tienen ese común denominador que es la fascinación que hemos sentido por Egipto, sus misterios, sus tumbas, las pirámides, el desierto, el boato, ¿no?, de ese orientalismo. Todo ello pues ha inspirado, ¿no?, al séptimo arte a lo largo de más de 100 años. Yo creo que a ti te gustarán especialmente las que son más fieles a la realidad. Bueno, digo, a los hay de todo, hay de todo. Sí, lo colecciono todo, lo tengo absolutamente todo, yo creo, sí. Pero supongo que disfrutarás más Faraón, que está rodado, bueno, yo creo que la escena en la que al protagonista le dicen que ha muerto, bueno, el protagonista que es el faraón Ramsés XIII, creo recordar. Sí, 14. Sí. Es el 14, pues cuando le dicen que ha muerto su padre... Sí. Sí, se lo dice la auténtica pirámide de Giza, o sea, está rodada en localizaciones reales y está basada en una novela que es lo que has leído de Boleslav Prus, que es un escritor polaco. Y esto es una delicia para los auténticos
apasionados de Egipto. Pero hay otras, por ejemplo, bueno, pues al director de Tierras Faraones, que fue Howard Hawks, él tenía un asesor histórico que le informaba de lo que podía poner y lo que no. Le dijo que no había camellos en Egipto en la época que era la construcción de la Gran Pirámide de Keops. Pues por lo visto un historiador le dijo que en esa época no existían los camellos, pero él, en detrimento de la espectacularidad, no se usan los camellos, y también porque piensa que la gente relaciona el desierto con camellos, pues los pone. Digamos, no es un error exactamente, un error sería si no lo supiera, es una licencia histórica que él se ha tomado, que a veces esas licencias históricas pues pueden funcionar, pueden dar lugar a mejores películas, aunque no hay que tomarlas como un ensayo de historia. Yo siempre recuerdo el caso del Cid, la película con Charlton Heston, que tenía a Menéndez Pidal como historiador y en una secuencia determinada dicen, adelante por España. No existía España en la época del Cid, pero el director creyó que para que en Estados Unidos sitúen dónde está ocurriendo la acción, decir adelante por España y no entrar en detalles que, bueno, esperando que los que sí saben un poco de historia perdonen un poco esta licencia. O sea, a veces funciona así. Pero bueno. Sí, desde luego. Además, yo creo que no tenemos que perder de vista el hecho de que, bueno, que estamos viendo una película, ¿no? Que es al igual que estamos leyendo una novela histórica, puede tener ese calado histórico, pero no deja de ser una novela, no deja de ser una ficción, y todo ello tiene que ayudar, como bien decías, al lector o al espectador de la película a recrear un ambiente, a construir una historia, a construir una trama, y que, bueno, que si realmente, yo estoy convencido de que si escucháramos, por ejemplo, los diálogos reales, si tuviéramos una máquina del tiempo, como hacemos nosotros aquí en Ser Historia con el cronovisor, para poder ver esos diálogos entre Ramsés II y alguno de sus hijos, el príncipe Hamwaset, por ejemplo, y tal, sería todo muchísimo más anodino, muchísimo más aburrido de lo que realmente nos ofrece el cine, ¿no? Hablabas de esas licencias, las películas de finales de los años 90, de La momia, de la Universal. Bueno, pues sí, tenía varios asesores, ¿no? Varios egiptólogos, pero hablar del libro de los muertos sin que fuera un libro con tapas y que se pudiera cerrar y tal, pues a lo mejor la gente no lo entendía, ¿no? Y para mí son licencias permisibles, ¿no? Que ayudan, ¿verdad, Juan Luis, al espectador a disfrutar de esa historia y a entenderla un poco mejor? Otra cosa sería si, por ejemplo, estuviéramos leyendo una tesis doctoral, pues entonces, claro, si hay algo que no es real, pues habría que señalarlo, habría que rebatirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor la entrada en Roma de Cleopatra no fue tal y como la cuenta la película aquella con Elizabeth Taylor, dirigida por Joseph Mankiewicz. Es otra de las películas más famosas de donde hace una entrada triunfal, brutal, con un desfile, con elefantes y un montón de animales y un montón de gente. Quizás fue más discreta Cleopatra llegando a Roma. Pero vamos, dio lugar a una de las escenas más brutales y colosales de la historia del séptimo arte, por lo cual yo creo que se lo perdonamos a Joseph Leo Mankiewicz, sabiendo que él no tiene la pretensión de ser rigurosamente exacto. Otra cosa es que no te lo creyeras, o sea, que fuera tan libre o tan loco que nadie se creyera nada, entonces a lo mejor la película no funcionaría. Otro de los aspectos, quizás otro de los perfiles que tiene el antiguo Egipto en la historia del cine, que tú, Juan Luis Sánchez, tocas muy de cerca, ¿no? En ese libro Egipto en el cine que acabas de publicar con Ediciones Diabolo, es el mundo del terror, ¿no? El aspecto de la momia recientemente, ¿no? Los ingleses dicen que no hay que decir momia, hay que decir persona momificada, ¿no? Para no darle ese halo de falta de respeto. Yo no sé dónde está la falta de respeto, ¿no? Cuando dices la momia de Tutankamón, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que Egipto, también por ese halo de misterio que le ha rodeado siempre, ese halo enigmático y ese halo tétrico que tiene per se cualquier momia, también ha sido un filón muy grande para hablar del mundo del terror, ¿no? Me ha hecho muchas gracias esto del Museo Británico, porque podían haber dicho ya directamente
persona momificada que robamos de su país de origen, porque los británicos, bueno, aunque el Museo Británico es una gozada evidentemente para todos los amantes de Egipto, pero sí que es verdad que llegas hasta el suizo del Partenón que llevaron de Atenas. Bueno, pero estupendo sitio, ¿no? Creo que lo del terror viene de la fascinación por la historia de Howard Carter, porque varias de las personas que descubrieron la tumba de Tutankamón se supone que murieron en extrañas circunstancias, lo que ha dado lugar a la leyenda de la maldición de la momia, ¿no? Entonces, bueno, esta leyenda la explotó en el cine muy bien el director Karl Freund en La momia de la Universal, con Boris Karloff, uno de los grandes del terror de todos los tiempos, y es sobre todo una historia de amor, cuyo protagonista se encuentra en el mundo moderno con la reencarnación de la mujer a la que amó. Esta película inspiró el Drácula de Francis Ford Coppola. Yo creo que es una película apasionante para los amantes del terror. Y luego hay otra versión de Hammer, que es la otra gran factoría, aparte de Universal. Hammer es la factoría británica que hizo las películas en color, como Drácula, Frankenstein y demás, que tiene también La momia con Christopher Lee y Peter Cushing, que también me parece una gozada del cine de terror. La otra, bueno, más conocida es la nueva versión de aventuras, pero la momia moderna es más cercana al cine de aventuras que al cine de terror. Fue un exitazo también. Uh-huh. Vemos que la historia de Egipto como elemento que llama la atención, ¿no? al ser humano contemporáneo, bueno, pues tiene muchos perfiles, muchas ramas, muchos canales, ¿no? A partir de los cuales se pueden construir historias diferentes, ¿no? Historias históricas, de aventuras, de terror. Da para mucho el Egipto como tal, ¿no? Hay bastantes variedades. Hay incluso comedias como Las noches de Cleopatra, 2 horas menos cuarto antes de Jesucristo, también sale por ahí Egipto. Para la comedia también da, para el terror. No hay un gran musical hasta ahora, pero bueno, daría lugar también Egipto a un buen musical. Tampoco hay para una serie. Hay grandes series como Roma, sobre el Imperio Romano, pero todavía nadie se ha atrevido. Vamos, el día que lo haga triunfan y arrasan seguramente con eso. Hay adaptaciones de cómics, Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, con Mónica Bellucci haciendo de Cleopatra. La verdad es que las hay absolutamente para todos los gustos. Están sobre todo, yo creo que las más recordadas son las de grandes espectáculos bíblicos, como Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille con Charlton Heston, y los grandes espectáculos de Hollywood como Tierra de Faraones y Sinué, el Egipto. Yo creo que esas son las más recordadas. Pero bueno, habría que mencionar también las aventuras como El Valle de los Reyes, de la que hablábamos antes con Robert Taylor. Y hay dibujos animados. Papyrus. Papyrus es un estupendo cómic, vamos, que yo leí cuando era muy niño, un cómic belga, y dio lugar a una estupenda serie de dibujos animados. Y recientemente la última entrega de Tadeo Jones 3 es sobre el antiguo Egipto, y va a haber una película española de animación que se llama Momias, que se estrenará en los próximos meses. O sea que para dibujos animados también hay. También, bueno, se recuerda mucho El Príncipe de Egipto, que es la historia del éxodo de la Biblia en dibujos animados. O sea que en animación también no había caído. Falta el musical todavía. Bueno, el musical nos conformamos con Aida, ¿no? La ópera, que no es un musical a tal efecto, ¿no? Pero que de alguna forma, bueno, pues tiene ese ambiente sofisticado. La ópera eran los musicales, clásicos, podría ser así. Desde luego Egipto da para mucho, ¿no? Y desde luego lo podemos disfrutar tanto en la literatura como en la música y sobre todo en el cine, ¿no? Que es quizá el elenco más importante, ¿no? Lo vemos con este libro, Egipto en el cine, publicado por Ediciones Diabolo, cuyo autor Juan Luis Sánchez nos ha acompañado en estos últimos minutos aquí intentando hacer una recreación, ¿no? de la importancia de Egipto en el séptimo arte. Juan Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho.
Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar, lo podéis volver a escuchar, no solamente este, sino todos los emitidos hasta ahora a través de las plataformas de podcast, especialmente Ser Podcast. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.